¿Ya? Dios le bendiga en esta mañana, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este hermoso día, aunque no ha calentado, está un poco nublado, pero gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando de la oración, pero antes de esto vamos a orar al Señor para pedirle su ayuda y que nos ayude a comprender la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y te pido que en este día nos ayudes, Señor, y que nos abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría y ciencia espiritual en el nombre de Jesús, que podamos entender tu palabra y ponerla por obra, porque eso es lo que dice tu palabra, que hay que obedecer y poner las cosas por obra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias a ti por todos los que están ya conectados, por los que se van a conectar y por los que la van a oír en el nombre de Jesús. Pido por ellos para que tú nos ayudes a todos en el nombre de Jesús y sea de bendición y se grabe en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor por este día. Vamos a hablar de... ayer estuvimos hablando de la palabra de Dios y la fe. Decía ayer, aunque mi hija me estaba diciendo que no había tenido claro los dos puntos que yo había enseñado. Y quiero recalcar un poquito que lo que ayer dije, que la fe está basada en lo que Dios dijo a través de su palabra. Entonces por eso se dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la segunda cosa que les enseñé ayer es que la fe, como dice en Hebreos, que de imitar la fe. Y mostré cómo algunos hombres imitaron la fe de otros. De Moisés fue imitado por Jesús al convertir el agua en vino. Que así Jesús también imitó la fe de Eliseo al multiplicar los panes y los peces, y así sucesivamente. Eso para que tengamos claro que Dios quiere, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también cómo aplicar allí, como enseñé, cómo apliqué en un momento dado, en el caso de la multiplicación con el testimonio que les di, también cómo Dios resucitó un muerto, imitando la fe de estos hombres. Hoy vamos a hablar acerca de la oración. La oración, el primer registro que se tiene en la Biblia de la oración es en Génesis. Y se debió a que a la oración que hizo Abraham por Abimelech, porque las mujeres eran estériles. En ese momento todos, por causa de alguna circunstancia, habían quedado estériles, y entonces a Abraham oró y Dios bendijo el fruto de no solamente las mujeres, sino también de los animales, para que pudieran concebir y engendrar y concebir. Más adelante también se repite la misma oración, y es para concebir en el caso de Isaac, pero de Isaac también él ora a Dios y queda la esposa en embarazo, Dios la sana. También hay otra oración de Isaac cuando Abraham le manda conseguir esposa para Isaac. Esa oración me parece muy inteligente. De las oraciones que hay inteligentes en la Biblia, me parece que es la del siervo de Abraham, cuando pide esposa para Isaac, que Abraham le encomienda ese trabajo de ir y buscar esposa para Isaac, y en lugar de ir a buscar y a revisar, él lo que hace es orar a Dios. Dice que le voy a leer esta oración, que me parece que es muy bonita esta oración. Y él dice que cuando llegó allí a la ciudad donde Abraham le había mandado, él dice que hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová,
Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego el tener hoy buen encuentro. Haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de las aguas y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro. Te ruego para que yo beba, y respondiere, bebe, y tú también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que mi señor ha destinado, o el Señor ha destinado, para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Esa es la oración que el siervo de Abraham hace. Es una oración muy inteligente y muy puntual en lo que él pide delante de Dios, que incluye muchísimas cosas. Entonces, aquí el hombre viene buscando esposa y lo primero que pide es que sea una doncella. Y, y al pedir que sea o sea, que sea virgen, pide que sea virgen. Y le pide que Dios, a través de él, lo que le está pidiendo, que sea una mujer trabajadora, que sea una mujer amable, que sea una mujer gentil, que sea una mujer dada al servicio. A través de esta oración que él hace aquí, no enumera, aunque no los dice puntualmente, pero dice, bebe, cuando él le dice que le debe beber, le respondiera y le diere de beber a él y también a sus camellos, que eran 10 camellos, que más o menos, según lo que creo, eran más o menos 1000 litros de agua que beberían los camellos. Entonces, si sacarlos de un pozo para 10 camellos era un trabajo bastante arduo. Sacarlos así manualmente, como lo hacían en la antigüedad manualmente, sacar 1000 litros de agua para darle beber a todos los camellos, era bastante trabajo. Y que sea amable, porque podía haber sido odiosa y no, yo no, yo ¿para qué le voy a beber a usted? No, usted yo no lo conozco. Hubiera sido tratarlo mal, pero no. Ella le da de beber a él y también le da de beber a sus camellos. Y que eso es lo que él le dice. Entonces eso ocupa una mujer que es trabajadora, es amable, es cordial, servicial. Todo eso lo hizo en esta petición que él hace. Y de hecho Dios le responde y dice que antes de que apenas se acabó de hablar, llegó Rebeca, y que era de la familia de Abraham también. Y hace todo eso, dice que era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Y entonces el criado corrió hasta ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle beber, dijo, también daré a sus camellos y sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez para sacar pozo al agua y sacó para todos los camellos. Y dice que el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y preguntó, ¿de quién eres hija? Y ella respondió que era hija de Betuel, hija de Milca, la cual dio a luz a Nacor, que era hermano de Abraham. Dios respondió esta oración. Me gusta mucho esta oración. Aquí vemos que se han pedido cosas, primero que le abrieran la matriz, o sea que las mujeres dejaran de ser estériles. Aquí ya es otra necesidad, y es que busca esposa, no fue a mirar y a echarle ojo a cuál era la más bonita, sino que no se confió en su juicio, sino confió en Dios y le pidió a Dios que le mostrara quién sería la mujer para Isaac,
También más adelante encontramos también que ora Isaac ora por su esposa porque es estéril y permite que tenga haya gemelos o mellizos en su vientre. Más adelante también encontramos que también ellos oran a Dios en el caso de, de Moisés. Entonces él ora a Dios para que abra el mar rojo. Y entonces Dios le dice, ¿por qué clamas a mí si yo te di la autoridad? Pero así a medida que va pasando la historia de la Biblia, encontramos que ellos hacen oraciones por diferentes cosas a la medida de la necesidad de lo que necesitan, plantean una solución. Está el caso de la oración que hizo Josué en el capítulo, que me parece también una oración que es bastante, que él necesitaba. Él hubiera podido pedir muchas cosas, pero a mí me parece que pidió algo que pues no cualquiera hubiera podido pedir, que es cuando se detiene dice entonces en el capítulo 10 de Josué que vamos a contar un poquito la historia. Ellos estaban peleando contra los amorreos y entonces se habían reunido varios reyes para pelear contra los israelitas. Y entonces en esa batalla Dios le dice que no tenga temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente y habiendo subido toda la noche desde Gilgal, Jehová llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabón y los siguió por el camino que sube de Bel-Jareón a los Bel-Orón y los hirió hasta Aseca y Maxeda. Mientras ellas oyendo Israel las bajadas de Bel-Sorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron malos que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Aconteció pues, entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó a los amorreos de delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Aljalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y dice que esto está escrito en un libro, y dice que el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día completo. Y dice Dios que y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, y habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Note que él oró a Dios para que se detuviera todo el sistema solar y duró 23 horas 20 minutos. Era lo que él necesitaba y Dios lo hizo. Y así nosotros encontramos a través de la Biblia diferentes clases de oraciones que se hacían. En Crónicas también está la oración que hizo el rey Salomón, que me pareció que es que le impone muestra una manera de orar a Dios diferente a lo que se había hecho hasta anteriormente, ya que debido a eso Dios. En el capítulo 6 de Crónicas, del segundo libro de Crónicas, encontramos esta oración. Cuando Salomón dedica el templo, él hace una oración
y empieza a nombrar a través de esto unas cosas que él le pide a Dios que haga. Entonces, después de hacer esa oración, le dice a Dios: mas tú mirarás la oración de mi siervo y de tu ruego, Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y le pide que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar al cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Dice: si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y viniera a jurar ante esta casa, tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, justificando al justo al darle conforme a su justicia. Y empieza a nombrar: si tu pueblo Israel fue derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que le diste a ella y a sus padres. Aquí es cuando los llevaron a otras naciones. Si los cielos se cerraran y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, y oraren a ti hacia este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás desde los cielos y perdonarás su pecado y el pecado de tu pueblo, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y les darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y así empieza a nombrar indiferentes. Si hubieren pestes y plagas, entonces, o enfermedades, también dice que orarán a este lugar, mirando hacia ese lugar, y tú los oirás desde los cielos. También dice que sí, y también incluye al extranjero, que me gustó mucho que él incluye al extranjero. También dice que si también el extranjero que fuere de tu pueblo Israel, que no fuera de tu pueblo Israel, y que hubiere venido de lejos a tierras a causa de tu grande nombre y de tu mano poderosa y tu brazo extendido, y si viniere y orase hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Aquí él plantea cómo eran las que hacían la oración antes. O sea, desde el momento que Dios le confirme, le dice que él ha oído esa oración que hace Salomón, y se le responde en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, dice, Dios le dijo así a Salomón. Aquí dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual en mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice: ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque yo ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y hicieres todas las cosas que yo le he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no faltará varón que gobierne en Israel. Entonces aquí le dice que Dios en una visión se le aparece y le dice que Dios ha oído su oración. En el Antiguo Testamento, a partir de ese momento, ya hay una manera, unos pasos para orar.
¿qué es orar? Pues no lo dije al principio, pero aquí define que orar es la acción de pedirle a Dios lo que necesitamos, planteando una solución. Aquí es lo que hace el rey Salomón. Este es conforme en el Antiguo Testamento. Noten que en esta oración dice que Dios mirará y, o sea, mira y oye la oración. Son dos cosas diferentes. Mirar es que a medida que nosotros vamos hablando y le vamos pidiendo a Dios, Dios lo va creando para nosotros y por eso es que lo ve, lo oye y lo ve lo que estamos diciendo y lo responde. Desde este momento, él plantea generalmente tenía, cuando pasado en esta oración, la gente dice que iba a frente al templo y se ponía en pie y levantando las manos oraba a Dios. El requisito era ir al frente al templo, levantar las manos con los ojos abiertos mirando hacia ese lugar y pedían a Dios lo que necesitaban. Eh, Desde ese momento se instituyó de esa manera hasta que vino Jesús y cambió la manera de orar. Por eso es que cuando las personas iban al templo, por ejemplo, el rey Josafat también fue al templo basado en este capítulo y le dice a Dios que en el 2 de Crónicas capítulo 20 encontramos esa oración que me parece también muy, muy importante. Dice que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab, de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y entonces dice que se reunieron estas tres naciones para pelear contra Josafat, que era el rey de Judá. Y entonces vinieron y le dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todos los de las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Note que aquí dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los morados de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros. Note que están citando la oración del rey Salomón. Si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones, si clamáramos a ti, tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, dice, empieza a plantearle el problema al Señor y dice: mire, que los hijos de Amón, los de Moab y los de Monte Seir, o sea, los hijos la familia de ellos mismos, porque todos estos son familia. Unos son los descendientes de Lot y los otros son descendientes de Saúl. Entonces dicen que vienen a quitarnos la tierra y a destruirnos. Y entonces él dice, pero lo que es más concreto aquí dice que: oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. O sea que él dice que se humilló delante de Dios, fue y le dijo: Señor, mire, nosotros no hay poder ni fuerza contra tan grande multitud y no sabemos qué hacer, y te pedimos que nos ayudes.
y mire lo que Dios le dice. Como él le dice eso expresamente, Dios levanta allí un hombre al final de la tarde y dice que el espíritu de Dios vino sobre él en la reunión y le dijo: oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea que como ustedes no pueden hacer, entonces yo voy a pelear por ustedes. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y la hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y dice: y no habrá para qué peleéis la guerra vosotros. Paraos y está quietos y conoced la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis. Y es tan precisa y dice: y salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron, dice, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, y para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y en este día Dios dio esa batalla, y ellos no tuvieron que pelear para ni mover un dedo para ganar esta batalla, porque como él les dijo, nosotros no sabemos qué hacer, ni no hay fuerza ni poder, y entonces socorren, o sea, pelea por nosotros. Y eso fue lo que Dios exactamente hizo por ellos. Y Dios los bendijo y les dio la victoria sin mover un dedo. Solo salieron a ver lo que Dios había hecho. Aquí encontramos que él hizo al pie de la letra, siguió las instrucciones que Dios había dado en 2 Crónicas 7:14, y Dios se glorificó. Pero también encontramos en el libro de Nehemías, también dice que él oró a Dios, Nehemías, cuando él supo del problema, que ya estando en el cautiverio, entonces dice que él oró a Dios, dice en el capítulo 1, dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído y la oración de tu siervo, a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Él oró. Cuando esta oración se debe a que él oyó que Jerusalén estaba destruido, los muros de Jerusalén y el templo estaban destruidos. Entonces él tuvo, y que su familia, sus hermanos israelitas estaban muy mal en Israel. Entonces él ora a Dios para que Dios le dé gracia delante del rey al cual él servía. Y cuando él hace eso, Dios le da gracia, porque nadie podía estar triste delante del rey, y era causa de muerte estar triste delante del rey. Entonces él ora a Dios y haya gracia delante del rey, y lo manda le da permiso para ir. No solamente le da permiso, sino que le da órdenes para que le den todo lo que necesita para reconstruir el muro, y también para empezar a reconstruir la casa de Jehová. Él oró a Dios. Pero también encontramos más adelante que es a Daniel. A Daniel es una persona que, recuerden que es una persona que es un varón santo, dedicado, temeroso de Dios y apartado del mal, que ha propuesto en su corazón agradar a Dios, y es una de las personas que hace oración. Pero quiero mostrarles algo de Daniel.
Él resulta que cuando dan la orden de llevar príncipes o sea que Daniel era un príncipe de Judá, o sea, era descendiente también de los reyes de Judá. Entonces, él dice que el rey mandó traer príncipes que fueran de buen parecer, enseñados en toda ciencia y en toda sabiduría, para que se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y entre esos está Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, cuando llegan allá, van a dar de comer comida sacrificada a los ídolos. Y entonces él ora a Dios para que haya gracia delante del eunuco, y el eunuco accede a cambiar la comida del rey, aunque si se desobedecía la orden del rey, podían cortarle la cabeza. Pero él aún así, Dios le da gracia delante del rey, y dice que le puso buena voluntad y aceptó cambiar la comida que le daban, que mandó darle el rey por legumbres y agua, y en 10 días fueron hallados sus rostros mejores que la de los otros jóvenes, porque él propuso en su corazón no contaminarse y oró a Dios para que le diera gracia delante de este eunuco y pudiera cambiar para no contaminarse con lo que comía. Más adelante también Dios, que es muy sabio, permite que el rey tenga un sueño. Dice que él quiso saber lo que vendría en el futuro, y entonces le da el sueño de la estatua de Nabucodonosor. Pero al rey se le olvida, Dios tiene un propósito en todas las cosas. Entonces, cuando mandan llamar a los sabios y a los sátrapas y estas personas y a los adivinos para que interpreten el sueño, le digan el sueño y le interpreten el sueño a Nabucodonosor, pero nadie lo entiende, nadie, ni siquiera saben de qué se trata. Entonces van a matar a todos los sabios, y entonces Daniel y los 3 muchachos oran a Dios para que Dios les la sabiduría, para que le muestre el sueño y también la interpretación del sueño. Y así es que hayan gracia delante del rey Nabucodonosor y salvan su vida y también la de los sabios y de los astrólogos y de los magos y de todas estas personas que estaban allí. Entonces, aquí ellos oran para que Dios les muestre algo que es imposible, y Dios hace eso que ellos piden, y así mostrándoles Dios. También Daniel es una persona que ora, y en el capítulo en el capítulo 9 creo que hace oración por su pueblo y confiesa el pecado de su pueblo, y eso permite que Dios empiece a obrar y regresen el pueblo de Israel y el pueblo de Judá empiecen el retorno a Israel por esa oración que él hace. Y Dios le muestra lo que ha de suceder, no solamente en ese tiempo, sino le muestra lo que va a suceder, porque le pide a Dios que le dé entendimiento. Dios le muestra, él ya conoce la revelación del sueño de Nabucodonosor, y empieza a entender lo que va a suceder después de él, que es el reino babilónico, luego el reino medo-persa, luego el reino griego y luego el reino de Roma, y al final de los tiempos el reino de Roma, o que hoy la llamamos la Comunidad Económica Europea. Le muestra todo eso por orar, porque era un hombre de oración. Dice que oraba 3 veces, y él hace lo mismo siguiendo los parámetros de que estableció Salomón, de orar mirando hacia el templo con los ojos abiertos, porque tenían que abrir la ventana, no oraban en lugares cerrados, y cuando estaban en lugares cerrados abrían las ventanas y ubicaban hacia la ciudad de Jerusalén para hacer su oración. Lo que yo quiero en este primer paso, para que tengamos claridad, es que todo se puede pedir en oración, todo lo podemos pedir en oración. Todo lo que necesitamos. Eso era en el Antiguo Testamento, y Dios hizo todo eso. Hubieron muchos milagros y señales y cosas que ellos pidieron. Por ejemplo, Elías pide descender fuego del cielo, y Dios hace descender fuego del cielo.
Eliseo ora para que Dios resucite a los muertos y resucita a los muertos. Todo lo que hubiera necesidad, oran para que se multipliquen los alimentos, se multiplican los alimentos. Todo está, Daniel pide sabiduría y Dios le da sabiduría. Sí, todo se puede pedir en oración. Lo que quiero mostrar es que aquí, a través de todo se puede pedir en oración, pero en el Antiguo Testamento habían condiciones y una de las condiciones es que primero confesaran su pecado, segundo es que ellos se arrepintieran y tercero que lo hicieran sintiendo la llaga en el corazón y plantearan una solución al problema que estaban viviendo. Esas eran las condiciones del Antiguo Testamento y que se debían hacerlo frente al templo, levantando las manos con los ojos abiertos. Eran condiciones que se requerían en el tiempo del Antiguo Testamento y por eso es que él hace así. Voy a dejar la oración del Antiguo Testamento, pero lo primero que quiero es que todo se puede solucionar orándole a Dios, que es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Si oramos a Dios, Dios puede actuar a nuestro favor, como dice la palabra de Dios. En toda circunstancia, fuere pestes, hambres, desastres, todo esto, podían la gente orar y Dios hacer un milagro. En una guerra podía orar y Dios, para que Dios los defendiera y Dios los defendía. Cualquier circunstancia, por ejemplo, Salomón oró a Dios para que le diera sabiduría para ser un buen administrador del reino de Dios, y Dios le concedió la sabiduría, pues fue uno de los hombres más sabios, no el hombre más sabio, pero sí uno de los hombres más sabios que ha habido sobre la tierra fue el rey Salomón, porque pidió exclusivamente sabiduría y que le enseñara a ser un buen administrador. Eso fue lo que Dios le dio a Salomón. Y así uno ve que cada uno de los hombres en la Biblia, en el caso de Sansón, pidió fuerza y Dios le dio fuerza hasta para llevarse a una puerta de una ciudad completa y subirla. Dios venía, el Espíritu Santo descendía sobre él y le daba la fuerza cuando pedía la ayuda de Dios. Al morir también le pidió a Dios que le diera la fuerza para tumbar las columnas y así matar a los filisteos. Note que todo esto es solo cuando la gente ora, Dios responde. Recuerde que Dios está atento a las oraciones y al ruego de las personas, pero hay que hacerlo a la manera de Dios, como ellos lo hacían, obedeciendo a la palabra de Dios, haciendo caso a lo que Dios decía. Así también nosotros en el Nuevo Testamento, también Dios nos ha dado instrucciones cómo hacerlo. Y también podemos pedir todo lo que necesitamos. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseña la manera del Señor, ahora nos da unos parámetros que demos. Entonces recordemos que orar es la acción de pedirle a Dios. Puede ser que todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Dice, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiremos. También le dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica delante de Dios. Dice que si nuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. También dice que si nosotros, siendo malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, por eso en el Padre Nuestro decimos que orar es pedir, porque en el Padre Nuestro se plantean 7 peticiones. Los verbos están en función de pedir. O inclusive orar es un verbo, que es la acción, es una acción de algo. En el caso de los verbos es cuando es la acción de algo. En el caso de orar es la acción exclusivamente de pedir. Es diferente a la acción de gracias. Aunque también la acción de gracias, la Biblia dice, da unos parámetros como hacer la acción de gracias. Pero en el caso de la oración, vamos a ver así a grosso modo los 5 pasos de la oración. Y algunas cosas en este momento que pueden impedir que nuestra oración
sea oída en el reino de los cielos. Así como en el Antiguo Testamento debían sentir la llaga y el dolor en su corazón y también arrepentirse y convertirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios para que su oración tuviera éxito. Así también en el Nuevo Testamento también Dios nos dio unos pasos. Lo primero que Jesús nos enseñó es que debemos pedirle al Padre. ¿Por qué al Padre? Porque el Padre es el creador absoluto de todas las cosas. Algunos enseñan que Jesucristo, que Jesús o el Verbo fue el que creó todas las cosas, pero la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, o sea, el Padre creó todas las cosas y Él es el dueño de todas las cosas. Y al ser el dueño, recuerde que el dueño es aquel que lo tiene todo sin haberlo recibido de nadie, y el único dueño de todo es Dios. Entonces Él tiene todos los derechos de autor, todos los derechos reservados de todas las cosas, porque Dios Padre fue el creador que los hizo, y lo hizo pensando en su Hijo, sí, pero Él es el creador de todas las cosas. De hecho, Jesús dijo que todo lo que pidies al Padre, no dijo solamente a Dios, sino todo lo que pidiese al Padre, Él lo haría. Ese es el primero, y es aún el Espíritu Santo, siendo Jesús el bautizador en Espíritu Santo, Él dice que si nosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. También dice que, espero le cambia a la final, dice que si nosotros siendo malos saben dar buenos dádivas, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. O sea, también dice que si Dios siendo Dios el Padre, dice que no escatimó a entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Jesús oraba al Padre, los apóstoles oraron al Padre, y nosotros también debemos orarle y pedirle exclusivamente al Padre. La segunda condición es que lo hagamos en el nombre de Jesús. Ya sabemos quién es Jesús. Bíblicamente Jesús es el Hijo de la Virgen María, porque ella lo engendró, lo concebió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó y lo crió. También Jesús es el Hijo de Dios porque Él lo engendró y fue concebido en la Virgen María por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús es Hijo de Dios. Según el Evangelio de Mateo, Jesús es el Cristo, porque en Él se cumplieron las Escrituras y Él cumplió con todas las Escrituras. Y además Dios dio testimonio de que Él es y era el Cristo. Por eso dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice, a este Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. O sea que solo hay un Cristo y es Jesús el Cristo. También en Marcos nos dice que Jesús es el siervo, pero también que vino a servir y no a ser servido, sino a servir. Por eso es que en Marcos lo encontramos sanando, echando fuera demonios, multiplicando los panes, resucitando muertos, haciendo milagros y sirviendo a la gente. En los 4 evangelios presenta a Jesús como el evangelio, o sea que Jesús es el evangelio. Hay 2 razones muy poderosas, porque evangelio significa buena nueva, y la buena nueva es que era considerado solo buena nueva cuando nacía el príncipe heredero al trono de David su padre. Cuando nació Jesús, los reyes magos dijeron, venimos a adorar al rey de los judíos, o sea que el príncipe heredero al trono de David su padre había nacido y era Jesús, y era la buena nueva. Cuando los ángeles también dijeron, os doy buena nueva porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, entonces están anunciando el heredero de David, al heredero del trono de David, el rey. La segunda razón por qué Jesús es el evangelio es porque Jesús vino predicando de sí mismo.
Pero dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Y así yo soy el Cristo, le dijo a la samaritana. Y así y él se autonombraba el Hijo del Hombre, también dijo que él era el samaritano, dijo que él era el sembrador. También habló no solamente en esa forma literal, sino figurada también en sus parábolas, hablaba de él. Pero también directamente hacía la invitación de que la gente viniera a él, decir, venid a mí todos los trabajados y cansados que yo os haré descansar. El que tenga sed, venga a mí, beba. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Hacía la invitación de que vinieran a él. Pero él decía, crean en mí. Creen en las obras que yo hago y crean en lo que yo digo, porque en eso consiste el Evangelio, en creer en lo que Él es, en lo que Él dijo y en lo que Él hizo. Por eso es que toda oración debe hacerse en el nombre de Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. También porque Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Jesús pagó para que nosotros fuéramos sanados, con sus llagas nosotros fuéramos sanados. Con su pobreza nos enriqueció para que tuviéramos el pan de cada día y todas las cosas que son necesarias para el cuerpo. También con su desnudez nos compró un vestido para cuando resucitemos, para que seamos hallados vestidos y no desnudos. Con Jesús ser crucificado en la cruz, nos redimió a los judíos, los redimió la maldición de la ley de Deuteronomio 28. Y a nosotros los gentiles nos dio la posibilidad de recibir el don del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo morara en nosotros. Y así cada cosa que Jesús hizo, lo hizo con propósito. Él se perdió para que nosotros fuéramos salvos. Él murió espiritualmente para que fuéramos reconciliados con Dios. Por eso es que toda oración debemos hacerla en el nombre de Jesús. En tercer lugar, debemos nosotros plantear una solución. Dios no le interesa, ni le interesa ni le importan nuestros problemas. Lo que importa es la solución. Note que en el Padre Nuestro no plantea ningún problema, plantea soluciones a los problemas que están presentes. Por ejemplo, no dijo, Señor, tengo hambre, no. Él dice, danos el pan de sí, dánoslo hoy. Lo pidió así, o sea, planteó una solución para el hambre, era que le diera el pan. Jesús también tenía tentaciones y él dice, las mujeres acosaban a Jesús y entonces él ora, en lugar de decir, mire Señor que las mujeres me están acosando, pidió, Señor, guárdame la tentación. A Jesús también lo acechaban mucho para matarlo, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los principales, y aún todo el pueblo de Israel deseaba matarlo. Entonces él decía, Padre, guárdame del mal. O sea, planteaba soluciones. También no empezó a decir, Señor, mire que hemos pecado de palabra, de pensamiento, de obra, omisión, complacencia, ignorancia, incredulidad de vista, de oído. No dijo así, sencillamente dijo, Padre, perdónanos como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Así, así planteaba siempre soluciones, dice, venga a nosotros tu reino. Y cada una eran soluciones que él planteaba las necesidades que había en el momento. También no solamente Jesús nos dio el ejemplo, cuando los discípulos tuvieron miedo, pidieron de nuevo para hablar de él. Cuando después de ser azotados tuvieron un poco de miedo y pidieron a Dios que les diera el de nuevo para hablar de él y que hiciera milagros, señales y prodigios a través del nombre de su Hijo Jesús. Cuando en Santiago dice, si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios. Pero pida no dudando, porque el que duda no recibirá nada de parte del Señor. Entonces, siempre debemos plantear soluciones a los problemas que tenemos, que es muy importante, aunque no, tal vez mañana, si Dios lo permite y si no ha venido, entonces mañana planteamos este tercer punto para darle mayor claridad a las soluciones que plantean las personas en la Biblia para sus necesidades.
acordes a la fe, porque aquí el asunto es que debe ser acorde a la fe de cada persona. Yo debo pedir de acuerdo a mi fe. Entonces, de acuerdo a la fe es que Dios va a actuar, pero sí debe tener claridad que hay que plantear una solución. Si está perdido, hay que pedirle al Señor que lo salve. Si está extraviado, que lo encuentren o que encuentre el camino. Si está enfermo, que lo sane. Si está o tiene falta de sabiduría, que Dios le dé sabiduría. Si se le olvidan las cosas, pedirle a Dios que el Espíritu Santo le recuerde las cosas. Que si está cansado, le dé descanso. Si está afligido, que le dé alegría. Todas esas cosas Dios lo puede hacer si planteamos una solución. En tercer lugar es plantear una solución acorde a la fe de cada uno. En cuarto lugar, debe ser de manera audible. Siempre la Biblia dice que debe ser audible. La oración más que se hizo en voz baja, más que solo se oíamos citar las palabras, fue la de Anita, la mamá de Samuel. Recuerdan que cuando ella estaba en el templo, el sacerdote la tuvo como una mujer que estaba ebria y le dijo, ve y digiere tu vino. Y entonces ella le dijo, no, Señor mío, lo que pasa es que soy una mujer atribulada de espíritu. Y así, en ese momento, el sacerdote le dice, ve y concede, pero ella dice que se oían, solo se oía balbucear las palabras. Es la oración más suave que se ha hecho, pero también en otras ocasiones ellos alzaron la voz como los apóstoles, dice que alzaron unánime la voz y oraron a Dios y Dios oyó su oración, o sea que siempre hay que hacer audible. Y Jesús dijo, cuando oras decir, para poder decir hay que abrir la boca. Entonces es el cuarto paso que hay que hacer para que nuestra oración sea oída. También, por último, dice la Biblia que debemos confesarlo, llamarlo, decirlo, llamar las cosas que no son como si fueran. Si yo se las pido a Dios, dice, esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando yo le digo pedirle a Dios, generalmente la gente cree que es decirle y plantearle, Señor, tal cosa, no. Bíblicamente, yo debo orar por la misma cosa hasta que tenga paz, ¿sí? Porque, bueno, estaba hablando del quinto paso, pero se me acordé de lo importante que es orar hasta que tenga paz sobre el asunto. Pero el confesarlo es, por ejemplo, uno si le pide a Dios ya puede decir que lo tiene. No que se lo diga a los demás, pero debe decírselo a mí mismo en el nombre del Señor. Yo ya tengo lo que la petición. Si era que estaba enfermo, entonces debe confesar, decir, yo soy sano, yo soy sano. En el nombre de Jesús, después de que tengo paz en mi corazón, debo confesar y decir que yo soy sano en el nombre del Señor. En la Biblia en la necesidad de confesarlo, por ejemplo, Jesús había orado 4 días para que Dios resucitara a Lázaro. Y cuando llega ya, él ya ha orado los 4 días, aunque no constantemente ha orado, pero sí cada vez que tenía la oportunidad de orar, oraba, Señor, por favor resucita a Lázaro. Y Lázaro no resucitaba, aunque ya había hecho los 4 pasos anteriores. No, Lázaro seguía en la tumba. Hasta que no le dijo, Lázaro, ven fuera, no se consumó el milagro. Necesitamos nosotros llamar. Si le hemos pedido a Dios, dice que tenemos, no que solamente lo vamos a tener, sino que ya al oírlo Dios y mirar nuestra oración, ya lo tenemos y debemos confesarlo y que ya lo tenemos y empezar a llamar, a decir, Señor, gracias, darle gracias por lo que ya Él nos ha dado por medio de la fe, concediendo la petición de nuestro corazón ha suplido nuestra necesidad. Quiero recordarles lo que está diciendo. Yo debo orar hasta que tenga paz. Note que Jesús cuando fue a enfrentar la muerte,
la condenación, oró 3 horas diciendo las mismas palabras, pero no eran palabras huecas, era tanto con como lo decía, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y decía, Padre, si es posible, pase a mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y dice que así oró 3 horas diciendo las mismas palabras. O sea, perseveró en oración hasta que vino el ángel y lo fortaleció. En el caso de Daniel, dice que oró 21 días pidiéndole a Dios lo mismo. Y a los 21 días vino un ángel y le dijo, mire, tu oración ha sido oída desde el momento que tú dispusiste tu corazón, fue oída, pero hubo un trancón en el cielo. Pero eso no impidió que Daniel orara 21 días por lo mismo. Hay veces nosotros oramos 2 minutos o 3 minutos y ya lo damos por hecho, a no ser que tenga paz en su corazón. Pero si usted aún no siente paz y eso lo lleva como a afanarse o a angustiarse, debe invertir más tiempo sobre el asunto. Yo recuerdo que hace unos 22 años, que creo que mi hija tiene 22 años, Jiré, es mi hija menor, mi esposa quería que la atendiera un médico particular. Y entonces yo le dije, bueno, tengo la seguridad social. Y yo le dije, bueno, entonces averigüe un médico, y a ella le gustó un médico por allá en la clínica de Manuel, en la primera, con Caracas. Y habló con ese médico y le dijo que le cobraba en ese tiempo 850,000 pesos. Y ya faltaban como 8 días para dar a luz. Y yo oré al Señor y fui allá al templo y empecé a orar, Señor, por favor, dame 850,000, Señor, dame 850,000, escúlquese con 850,000, por favor, deme 850,000. Y invertí como, yo creo que unos 30 minutos diciéndole al Señor que por favor me supliera ese dinero. Y en un momento ya tuve tanta paz que yo le dije, Señor, gracias por esos 850,000. Y ese mismo día una señora fue con un cheque y me dio un cheque por 850,000. Y he visto la mano de Dios muchas veces de esa forma, pero no es hasta que no tenga paz, yo no dejo de orar y espero orar solo una vez, pero invertir el tiempo necesario para que Dios y tenga paz sobre lo que estoy pidiendo. Y ya sé que cuando tengo paz, sé que Dios ya me oyó y que tengo lo que le he pedido a Dios. Lástima que el tiempo se me ha ido, pero creo que podemos hacer una oración. Si usted necesita algo, plantee una solución. Yo la invito a que plantee una solución sabia e inteligente a su necesidad en este día, para que Dios sea glorificado. Vamos a orar. Si usted tiene una petición, hágalo ahora delante de Dios, como le enseñé al Padre, en el nombre de Jesús, planteando esa solución de manera audible y empiece a confesarlo, a llamar lo que se ha hecho en el nombre de Jesús. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, hoy nos acercamos a ti humildemente, no confiando en nuestra justicia, sino en la multitud de tus misericordias. Primeramente te pedimos que nos perdones cualquier ofensa que te hayamos causado a nosotros o a ti o a nuestros amigos, enemigos, Señor, que algunos nos consideran sus enemigos. Perdónanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. También te ruego, Señor, que tú concedas la petición que cada persona en esta hora está haciendo y que van a hacer cuando oigan este video, Señor, que conceda la petición de ellos también en el nombre de Jesús. Cualquiera que fuere y lo hicieren creyendo que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y no porque lo merezcamos, sino porque tú eres bueno y quieres compartir todas las cosas con nosotros, te pido que tú las suples. Sea cual fuere, que esté conforme a tu palabra, oh Dios, te pido que tú la concedas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me dicen que hay 3 preguntas. Vamos a invertir esas. Son del tema. Pastor, usted nos enseña que es necesario que para que alguien sea salvo, otra persona tuvo que haber orado antes por él.
¿Dónde dice esto? ¿Cuáles son los testigos? Muy buena pregunta, hermanos. El primero que oró por nosotros es San Juan 17. La pregunta es que yo les he enseñado. No, yo no les enseño, hermano. En lo que enseña la Biblia, que para que las personas sean salvas necesitamos primeramente orar por ellos para que lleguen a ser salvos, porque muchas personas han orado por nosotros y por eso nosotros hemos conocido al Señor. El primer testigo es Jesús mismo, porque Él oró por nosotros cuando en San Juan 17 dice, no solamente ruego por esto, sino por los que han de creer en la palabra de ellos. O sea que Jesús mismo oró para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Pero también la Biblia dice en el libro de los Salmos que irán llorando y sembrando la preciosa semilla. Eso significa que debemos orar a Dios antes de ir a predicar el Evangelio. Debemos orar por las personas para que sean salvas. En muchos capítulos de la Biblia habla de que oremos para que Dios envíe obreros a las mies, para que la palabra de Dios corra sea glorificada, para que las personas puedan oírlas acompañada de fe y muchas otras formas para que Cristo les alumbre la luz de su entendimiento y así sucesivamente. Esas son oraciones para pedir salvación. También los discípulos dijeron, o los apóstolos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y luego en la predicación de la palabra. Entonces, por eso es necesario, si queremos ver personas salvas, necesitamos primero pedirle a Dios que las convence de pecado, justicia y juicio y que puedan oír el Evangelio acompañado de fe para que ore para la salvación en ellos. Bueno, la siguiente dice, una persona que casi no ora, ¿se puede considerar que no es salvo? ¿O que no es nacido nuevo? Bueno, en la Biblia encontramos gente que no era salva y oró. Pues un creyente se debe considerar que debe orar. Un buen creyente debe depender totalmente de Dios. Y el Señor dijo, la única cosa que nosotros debemos hacer todos los días y cada momento es orar. Puedo decir orar sin cesar y velar en oración, orar en todo tiempo con acción de gracias. No voy a juzgar si la persona porque no ora no es salva, no. Yo creo que si una persona en un momento dado no ora, es porque no ha creído, no en el Señor, sino que no ha creído que Dios puede suplir para sus necesidades. Pero no es de condenación o de salvación, no puede uno decir eso. Esta no es del tema, pero aún así dice, pastor, una pregunta. En Hebreos 11:32 cuenta a Sansón como un hombre de fe. ¿Está bien asumir que él fue también salvo a pesar de que provocó su muerte? ¿Cómo se explica eso? Preguntan que si Sansón se salvó, yo digo que sí. Hagan en cuenta que es cuando una persona peleaba la guerra, en el caso de Dios, y moría alguna persona, en el caso de defendiendo su nación, eh, no es considerada como homicida, sino como está defendiendo el pueblo. Pero si la persona no estuviera prestando servicio y muriere o matare a otro no prestan, lo van a juzgar como homicida. En este caso, él murió defendiendo a su pueblo. Entonces, por eso está en los héroes de la fe y se cree que fue salvo. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos con la ayuda de Dios si no ha venido el Señor mañana a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias. Dios les bendiga.